Hola a todos, soy la licenciada Orellana Graciela, directora de Enfermería del Hospital Público Materno Infantil. El tema que voy a desarrollar corresponde a la unidad número 4, entrevista de trabajo, orientada al taller de gestión al que vamos a confirmar la fecha de realización. Entrevista de trabajo es un tema que le va a servir como herramienta a la hora de presentarse ante cualquier propuesta de selección de cargo. ¿Qué es una entrevista? Es un método muy común en la selección del personal. Una entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan, por un lado el entrevistador y por otro lado el entrevistado. Como todo proceso de comunicación tiene los mismos defectos que la comunicación humana, es decir, tiene ruido, barreras. Para reducir estas limitaciones hay dos medidas que mejoren la entrevista: la capacitación adecuada de los entrevistadores y una buena estructuración del proceso de entrevista. Aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, en principal, examinar los prejuicios personales que uno tiene y eliminarlos. Evitar preguntas capciosas, escuchar con atención al entrevistado y mostrar interés. Formular preguntas que proporcionen respuestas narrativas. Evitar emitir opiniones personales. Motivar al entrevistado para que pregunte acerca del empleo, del cargo al cual se va a presentar. Evitar la tendencia a clasificar globalmente a los candidatos como bueno, es regular, es pésimo. Durante una entrevista evite también tomar notas para dar más atención al candidato y no a las anotaciones. Las entrevistas se clasifican en 4 tipos. La entrevista totalmente estandarizada, que es la entrevista estructurada, cerrada, directa, que tiene un guión al cual uno pide respuestas a preguntas estandarizadas y ya elaboradas. La entrevista estandarizada solo respecto a las preguntas son preguntas que ya están elaboradas, pero permiten respuestas abiertas, libres. La entrevista dirigida no se especifican las preguntas, sino solo el tipo de respuestas deseadas. Solo se aplica para conocerse ciertos aspectos espontáneos del candidato. Y por último, la entrevista no dirigida, que es la que se denomina entrevista no estructurada. Es decir, no dirigida es una entrevista exploratoria. Son libres por completo, cuyo desarrollo y orientación queda a cargo de cada entrevistador. La entrevista tiene etapas. En primera instancia, la preparación de la entrevista. El ambiente, es decir, la preparación del ambiente es muy importante para neutralizar las interferencias externas que la perjudiquen a la entrevista. Por ejemplo, el ambiente físico y el ambiente psicológico. La tercera etapa está relacionada con el desarrollo de la entrevista, es decir, el contenido que tiene la entrevista y el comportamiento del candidato. Y por último, el cierre de la entrevista, que es el entrevistador debe hacer una señal clara que indique que la entrevista terminó. Bueno, es muy importante la comunicación no verbal. Juega un clave papel al momento de participar en una entrevista laboral. Mucho de lo que uno transmite está en lo que uno no dice. A veces uno tiene que controlar al cuerpo, es decir, no mueva las piernas, no morder las uñas. Cada gesto tiene un porqué, pero mucho de ello denota nerviosismo o a veces inseguridad en uno mismo. La comunicación no verbal consiste en un conjunto de mensajes emitidos a través de gestos, posturas, expresiones faciales o movimientos corporales. Hay 2 factores muy importantes que son los factores asociados al lenguaje verbal y los factores asociados al comportamiento. Cuando hablamos a los factores asociados al lenguaje verbal, hablamos del tono, del ritmo, del volumen, de los silencios, es decir, las pausas que a veces uno tiene en una comunicación y del timbre de voz. Cuando hablamos de factores asociados al comportamiento, hablamos de
la kinesia, que son movimientos, por ejemplo, corporales. Está relacionada a la postura, a los gestos, a la mirada. Cuando hablamos de la proxémica, estamos hablando de la proximidad que uno tiene, del espacio físico que uno tiene con el entrevistador. Y también hablamos de la imagen corporal, por supuesto el estilo que uno tiene, cómo se viste, los gestos, la forma de caminar, sus movimientos, etc. Existen criterios a tener en cuenta en una entrevista. Nosotros, cuando nosotros llamamos a concurso, nos regimos por una resolución ministerial que es la 530 del año 2014. Bueno, motivación para desempeñar la función, conocimiento de la misión y los roles de la función, conocimiento de las normativas, reglamentos, marco legal vinculada a la función que uno va a concursar. Los conocimientos y aptitudes de gestión y planificación, conocimiento y aptitudes de relaciones humanas y conducción personal y conocimiento y aptitudes de docencia e investigación. Cuando hablamos de la motivación para desempeñar la función, es muy importante para nosotros es continuar creciendo profesionalmente, compartir experiencias de trabajo, reconocimiento profesional, fomentar la capacitación continua, realizar trabajos de investigación, adquirir experiencia en gestión de enfermería. Cuando hablamos de conocimiento de la misión y rol de la función, nuestra misión en enfermería es gestionar y brindar cuidados de enfermería oportunos, seguros y continuos a las personas que se atienden en nuestra institución, respetando siempre la dignidad humana, los principios éticos y haciendo lo mejor uso de los recursos disponibles y fomentando la capacitación personal permanente del personal. Y también hablamos de los conocimientos que uno tiene que tener del perfil de la función a concursar. Bueno, cuando hablamos de conocimiento de normativa, son todo el marco legal vinculado a la función de enfermería, ¿sí? En primera instancia, la ley 24.004, que es el ejercicio de enfermería del año 1991. Después hablamos de la resolución 194 del año 95, que habla de las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería en establecimientos de atención médica. Después tenemos el decreto 4118, que habla de los regímenes de licencias, justificaciones y franquicia del año 1997. Ley 7678 habla del Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de Salud Pública del año 2011. Cuando hablamos de la Ley 7551 y su modificatoria del 7859, habla del ejercicio de la profesión de enfermería y de la creación del Colegio Profesional de Enfermería de la provincia de Salta. Cuando hablamos de la resolución 530, hablamos del reglamento de los concursos y funciones jerárquicas del agrupamiento de enfermería del año 2014. Cuando hablamos de la resolución 938 del año 2019, hablamos de los cuadros de mando de enfermería. Y cuando hablamos de la resolución 692, estamos hablando de las guías orientativas para la confección de los perfiles y los proyectos de gestión. Y por último, y la más actualizada, que es del año 2023, estamos hablando de la Ley Nicolás de Calidad y Seguridad Sanitaria. Con respecto a los conocimientos y aptitudes de gestión y planificación, nos referimos a conocimiento de gestión de recursos humanos. Los servicios, nosotros tenemos que saber cuál es el cálculo de dotación del personal de enfermería que requiere cada servicio. Cuando hablamos de gestión financiera, estamos hablando de la asignación eficiente de los recursos. Cuando hablamos de gestión de proyectos, hoy actualmente este curso, que es un proyecto de docencia de cómo vamos a capacitar a nuestros enfermeros,
también estamos hablando de esta gestión que nosotros hacemos de proyectos. También hablamos de control y vigilancia de indicadores de calidad y seguridad de los cuidados enfermeros, definir indicadores propios de enfermería. También cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando de una planificación estratégica, de una planificación operativa, y cada vez que nosotros implementamos algo, analizamos los datos y tomamos decisiones sobre los datos. Con respecto al conocimiento y aptitudes para las relaciones humanas, ¿sí? Tradicionalmente nosotros hablamos de habilidades para las relaciones humanas. Hoy, en la actualidad, se contextualiza en el marco de inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Significa que debemos conocer las emociones propias, es decir, reconocer la emoción sentida y calificarla correctamente. Administrar las emociones, es decir, aprender a dosificar la energía de la emoción para adecuarse a la situación. Motivarse a sí mismo, es decir, la habilidad de contener emociones y retener impulsos para lograr objetivos, así como mantenerse confiado y optimista ante situaciones adversas. Reconocer emociones en los demás. ¿Qué significa? La clave es intuir las emociones ajenas, es decir, la habilidad de leer los mensajes no verbales. Y por último, manejar las relaciones, es decir, las emociones no solo comunican, sino también contagian estados de ánimo en el personal. Cuando hablamos de conocimientos y aptitudes para docencia e investigación, las actividades docentes y de investigación dentro de la institución hospitalaria son múltiples y a los fines de establecer un ordenamiento se podrían agrupar en las siguientes áreas. Capacitación y actualización del personal de la institución. Orientación al personal de nuevo ingreso. Formación postbásica, es decir, existen concurrencias de enfermería. Capacitación y actualización del personal de otras instituciones públicas y privadas que lo soliciten, formación de pregrado, pasantía de los alumnos de las distintas escuelas de enfermería y investigaciones propias o colaborativas con el equipo interdisciplinario. Bueno, así como hablamos recién de lo que son los criterios o ítems que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto al entrevistador, hoy con esta filmina quería darles un poquito los ítems o las claves cuando nosotros pasamos a ser entrevistados. O sea, claves para cuando yo voy a presentarme a un cargo, cómo tengo que actuar, ¿sí? Primero, en principal, la mirada con el entrevistador de manera correcta, es decir, combinar la mirada hacia él, con él y su entorno, ¿sí? Las manos, gesticular con las manos a la vista del entrevistador, porque esta parte del cuerpo ayuda a identificar las intenciones, ¿sí? El apretón de manos, a veces blando o demasiado enérgico, es uno de los errores más frecuentes que uno tiene. Con respecto a la cabeza, al inclinar la cabeza durante una entrevista, el candidato transmite el interés por el tema. La espalda, una postura enderezada, pero no rígida, ¿sí? Las piernas, sentarse correctamente con las piernas paralelas y utilizando las manos con las palmas abiertas para explicar nuestro punto de vista, ¿sí? Con respecto al entorno, estar cómodo en un lugar que nos rodea manifiesta control sobre las situaciones desconocidas y la capacidad que uno tiene de adaptación. Con respecto al espacio, hay que tener especial cuidado de no invadir el espacio del entrevistador. Por ejemplo, dice, cogiéndole un papel. Esta acción a veces transmite cierto interés para por dominar y cierta agresividad, ¿no?
Muchísimas gracias, espero les sea útil la presentación. Estamos abiertos a responder preguntas que surjan.